¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Pues bueno, continuamos con esta serie de videos donde estamos hablando sobre seguridad, específicamente del examen SC 900 de Microsoft Security Compliance and Identity Fundamentals. Me presento muy rápidamente, soy un experto en tecnología, sobre todo en Microsoft. Me encantan los videojuegos, pasé a ir al cine, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre el tema del principio de diseño CIA y vamos a hablar sobre el tema de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Donde confidencialidad estamos hablando sobre que las personas que tienen que tener acceso, quien solamente tiene que tener acceso a simplemente a los datos. E integridad, pues prácticamente estamos hablando de proteger contra cambios no autorizados sobre personas que no tengan por qué modificar la información. Y sobre todo lo último y más importante en este principio de diseño, CIA, que estamos hablando del tema de la disponibilidad. Eso quiere decir que las personas tengan acceso, quien tenga que tener acceso a la información, sea íntegra la información donde no se hagan modificaciones bajo consentimiento o sin consentimiento y tener siempre disponibilidad de estos datos en el momento adecuado, como puede ser un contrato, la elaboración de una cotización, el tema de los recursos humanos o simplemente el presupuesto del siguiente año, por lo cual se vuelve muy relevante dentro de nuestros principios de diseño de confianza, integridad y disponibilidad. Esto al momento de integrarlo nos da ciertos controles de seguridad que dependiendo a cuál control nosotros nos vayamos, vamos a poder obtener estos controles, como el de gestión de identidades, donde la confidencialidad e integridad va a ser muy importante porque teniendo la gestión de la identidad, en este caso como puede ser con Azure Active Directory o Microsoft Entra ID, yo puedo asignarle quién va a tener acceso y sobre todo también identificar quién ha modificado esos documentos. Por lo mismo vamos a tener un espacio aislado y también podemos tomar otro tipo de controles como la encriptación de esta misma información, entendiendo que la encriptación debe de estar tanto en la información que está en reposo, o sea, en los discos duros o en el almacenamiento que podemos tener en este almacenamiento masivo de mi OneDrive o SharePoint, como también de esta información que está en tránsito, donde yo puedo tener y necesito asegurar que esa información no sea interceptada y modificada, entendiendo que con esto puedo cubrir el tema de la integridad, no solamente en un documento como Word, Excel, PowerPoint, sino también en mensajes como los que podemos tener a través de chat o a través de un correo electrónico. Además, en la integridad podemos tener gestión de claves, donde puedo tener esta gestión de claves como de cuáles claves, pues de las mismas llaves de la encriptación o de otro tipo de claves o contraseñas donde yo pueda simplemente tener acceso a esta información adecuada. Por último, vamos a tener la disponibilidad donde ahí voy a tener otros diferentes controles de seguridad, como puede ser la replicación de almacenamiento de información. Esto quiere decir que si mi información que yo tengo en Microsoft 365 por azares del destino cayera en un meteorito en el centro de datos de Austin, Texas, pues bueno, muy fácilmente va a estar replicada mi información tal vez en la parte norte de Estados Unidos o también hasta el otro lado del mundo, donde puede estar en la Unión Europea o en México o en Brasil o en cualquier otra parte del mundo. Y tener esa replicación es muy importante. El almacenamiento con redundancia geográfica prácticamente es esto que estábamos comentando. El proceso de recuperación ante desastres también no solamente es, ok, ya se dañó, tengo la réplica, ok, ¿cómo puedo acceder a esta información de una manera mucho más sencilla? Por ende, estamos hablando de un conjunto de disponibilidad de diferentes factores y tener un equilibrador de carga, porque no solamente yo puedo tener acceso, podemos ser una empresa de uno, como podemos ser una empresa donde tengamos 100, 200, 1000, 3000
o 100,000 usuarios. Entonces, el equilibrador de carga va a ser muy importante para que la gente pueda tener acceso a esta información sin importar qué, cumpliendo los principios de diseño de confidencialidad, integridad y disponibilidad en lo que es más importante dentro de una organización, que son los datos. Así que con esto podemos entrar en el tema de la defensa en profundidad. Según Microsoft, nos dice que la seguridad es de carácter crítico por la operación en sí misma en entornos operativos de una organización, hablando en términos de tecnología. Entonces, si la seguridad es de carácter crítico en entornos operativos de una organización, ¿qué tipo de entorno operativo puedes tener tú como organización? ¿La nómina? ¿La contabilidad? ¿La propia manufactura de tus propios diseños? ¿Marketing? Como verás, la operativa está en toda tu organización y entender que es algo de carácter crítico, sin importar que seas una pequeña, mediana, grande o un gran corporativo, tienes que tener en cuenta y no verlo como un gasto. Hace poco que estábamos viendo una película y decían simplemente que el tema de cumplimiento era un gasto innecesario, lo cual obviamente en estos términos simplemente de la operación no lo es, porque el quedarte sin operación un día, 2 o 3 días o unas horas puede representar no solamente el que la gente deje de trabajar y tú estés pagando esas horas, hombre, sin que ellos estén haciendo nada, porque tal vez al final no están elaborando, o simplemente puede representar mucho más cosas porque no solamente es que no estén elaborando, sino que no puedas cobrar, no puedas omitir facturas, no puedas hacer las piezas metalmecánicas que tal vez tú necesitas u otro tipo de operación que tú necesitas dentro de tu propia organización. Así que hablemos un poquito más sobre la defensa en profundidad. La defensa en profundidad en definitiva es muchísimo más fácil aplicarlo en sistemas en la nube, como puede ser los que proporciona Amazon, Microsoft, Google, Alibaba o algún otro servicio en la nube, porque tienen estos mecanismos que habíamos comentado de la replicación y demás, sino que es una serie de mecanismos que lo que ayuda es alentar la penetración por lo que es más importante dentro de una organización, que son los mismos datos. Así que pueden entrar a la capa de seguridad, que es la primera línea de defensa para proteger el hardware informático del centro de datos, pero aunque pudieran vulnerar esa capa, tenemos otras como la de identidad de acceso, el perímetro, red, los procesos, la aplicación y los propios datos en sí. Cuando hablamos de la capa de identidad y acceso, este controla el acceso a la infraestructura y al control de cambios, entendiendo que con esto estamos dentro de los principios de CIA para evitar el tema de modificación de los datos. La capa, cuando hablamos de la capa perimetral, es cuando estamos hablando de usar la protección frente a ataques de denegación de servicio distribuido, como mejor conocido como DDoS, para filtrar los ataques a gran escala antes de que puedan obviamente causar una denegación del servicio para los propios usuarios. Simplemente estamos con esto tratando de evitar de que está ocurrido, sobre todo en gobiernos. Me tocó escuchar hace como unos 10, 15 años o un poco más, donde en ese momento no sabía que ese tipo de ataque se llamaba así, pero donde habían conseguido, por ejemplo, eh, algunos correos electrónicos de Estados Unidos, y lo que sucedió es que se pusieron de acuerdo en algún día, en algún momento específico, mandar correos masivos a Estados Unidos. Y en ese momento lo que sucedió es que se cargó de tanta información, de tantos correos, y por ende, por saturar los servidores, lo único que sucede es que se caen los servicios. Obviamente fue un riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos en ese momento, pero son cosas que pueden suceder no solamente al gobierno, puede suceder a una empresa pequeña otra vez. Y hoy en día es mucho más factible que pasen a pequeñas organizaciones, porque sobreentienden los ciberdelincuentes que las pequeñas organizaciones polar tienden a no invertir en seguridad.
Así que tener en cuenta esta defensa en profundidad va a ayudar muchísimo a evitar este tipo de vulnerabilidades. Así como poder evitar también la siguiente capa, aunque ya te hayan vulnerado en seguridad física, identidad de acceso y perímetro. Bueno, en la capa de red limita la comunicación entre los recursos que podemos tener a través de controles de acceso y segmentación, para después llegar a entrar a la capa de procesos y proteger el acceso, por ejemplo, a máquinas virtuales que podemos tener. Y también tenemos la capa de aplicación que podemos ayudar a garantizar que las aplicaciones sean seguras y estén libres de vulnerabilidades de seguridad, como puede ser con Microsoft Defender Cloud App Security. Y por último, la capa de datos, que vamos a controlar el acceso a los datos empresariales y de clientes, que es necesario proteger con herramientas como pueden ser como Azure Information Protection, donde yo no solamente por etiquetar información, donde yo diga qué información es pública, privada, confidencial o demás, a partir de esas etiquetas, simplemente se ejecuten ciertas reglas corporativas o empresariales que yo tenga o de cumplimiento, para que simplemente no se puedan modificar, tener acceso a alguien más y tener otra vez los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de mi información sin importar que los ciberdelincuentes estén atacando. Obviamente, como verán, esta defensa en profundidad hace que se vuelva muchísimo más difícil el que alguien pueda entrar, porque tenemos la capa de seguridad, tenemos nuestra capa de identidad y acceso, perímetro, red, procesos, aplicación y datos, donde estamos hablando de 7 capas que va a ser muchísimo más difícil o más complicado para el ciberdelincuente ir avanzando una por uno. Entendiendo también que en las capas de redes, que son muy importantes, poder tener estas redes segmentadas dentro de mis propias identidades, ya sea que lo haga porque si tengo diferentes sucursales, yo tengo una red para una sucursal y otra, o también para los diferentes departamentos. Así que, como conclusión, podemos saber que el principio de diseño es muy importante para entender los datos dentro de una organización donde yo pueda cumplir estos principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, donde me puede llevar a diferentes controles de seguridad como los que son la gestión de identidades a través de Microsoft Entra ID con Azure o Azure Active Directory anteriormente, el tema del aislamiento de la información, ya sea porque la estoy encriptando o la estoy llevando a diferentes redes o diferentes servicios también que yo pueda tener en la nube, donde yo puedo tener por un lado mi backend, por otro lado tal vez en mi propio sitio web tengo mi frontend y mi base de datos simplemente es más tenerla yo localmente o tenerla tal vez hasta otros servicios de otra nube totalmente diferente. También teniendo en cuenta el tema de la encriptación de la información, que puede ser tanto en reposo como en movimiento, entendiendo que en reposo es la información que está de manera masiva en mis discos duros o en el disco duro de los servidores o en este tipo de sitios de almacenamiento masivo como puede ser un SharePoint o un OneDrive. Y con esto también gestionar las claves como los puedo tener a través de Azure, la replicación de almacenamiento de la información a través de donde Microsoft o los diferentes servicios en la nube que podemos tener hoy en día, pero sobre todo Microsoft, yo puedo tener mi replicación, otra vez mi información en el centro de datos de Austin, Texas, puedo tener una segunda replicación tal vez en el mismo servidor o dentro del mismo lote de servidores que pueden estar en el mismo centro de datos y puedo tener otro adicional totalmente hasta el otro lado del mundo, donde ya no tenemos acceso o no sabemos dónde están por temas de seguridad, pero que ayudan al tema de la replicación y la redundancia geográfica para el proceso de recuperación ante desastres que podemos tener, y tiene un conjunto de herramientas de disponibilidad y que podemos estar tranquilos de que sin importar que seamos 1, 10, 20, 1000 o 3000 usuarios o 100,000 usuarios, vamos a tener un equilibrador de carga para que nos
nuestros servicios nunca salienten y sean adecuados, ya que podemos tener crecimiento vertical o horizontal independientemente de los servicios que nosotros podamos estar ocupando. Esto va a depender obviamente del servicio que nosotros compremos o que nosotros estemos rentando en ese momento. Y que la defensa en profundidad lo que único que va a hacer es retrasar el acceso a lo que es más importante dentro de cualquier organización, que son los datos, pasando por las diferentes fases como es la seguridad física, el acceso, el perímetro, la red, los procesos, aplicación y datos. Entiendo que la seguridad física es desde tal vez la persona que va a entrar al centro de datos, pues no simplemente cualquiera puede entrar, tiene que ser un colaborador de Microsoft, pero tampoco no es cualquier colaborador de Microsoft, donde tiene que presentar su credencial, tal vez sus huellas dactilares o la retina, donde con eso va a poder tener un acceso y una autorización para que ahora sí a través de un perímetro, donde esos centros de datos a través de un firewall o otro tipo de métodos de seguridad va a poder entrar a una red específica donde va a estar a este centro de datos, tal vez de esta red para los servicios de Microsoft 365 existe una segunda red para los servicios de Azure y demás, para poder entrar a los diferentes procesos que puede tener la misma aplicación, que yo pueda tener como un Exchange Online y así poder visualizar mis datos. Entonces, en conclusión, es muy importante entender el tema del principio que podemos tener de la confidencialidad e integridad y el principio que nos puede llevar también de la defensa en profundidad, donde tener esto nos va a ayudar a que nuestros datos sean muchísimo más seguros y sobre todo en la nube, que si nosotros lo queremos hacer de manera local, ¿lo puedes hacer? La respuesta es sí. ¿Te va a salir caro? La respuesta también, sí, en caso de que lo quieras hacer. Lo cual, recordemos en sesiones pasadas que hemos hablado, donde cuando nosotros pasamos los servicios a la nube, pasamos de ser un tema de CAPEX o un gasto de capital a un tema de OPEX, a un gasto operativo, donde simplemente yo lo puedo decir mes con mes, a ti como organización simplemente te beneficia muchísimo fiscalmente y puedes sacar provecho de este tipo de estos temas de seguridad dentro de tu propia organización. Así que si te gustó este pequeño video, por favor suscríbete, dale click en la campanita y nos estamos viendo pronto. Nos vemos pronto. Chao, chao.